su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Amables televidentes y radioyentes, bienvenidos nuevamente al estudio de la lección de la Escuela Sabática, el estudio diario de las Sagradas Escrituras que traemos para ustedes todas las mañanas. Mientras usted va rumbo a su trabajo posiblemente y va allí oyendo Radio Advenimiento, para nosotros es un gusto acompañarle y desearle también que Dios le bendiga en el resto del día. O si usted está en su casa mirándonos u oyéndonos, también nos da mucha alegría ser parte de usted y le saludamos hoy nuevamente y le damos la bienvenida a este programa. He tenido el privilegio de tener gente joven conmigo en estos días atrás para desarrollar la lección y hoy no es la excepción. Hoy tengo conmigo a otro joven de la verdad presente, Benjamín Urquilla. Bienvenido, Benji, Dios te bendiga. Gracias, pastor. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí para estudiar la lección. Y amables televidentes, buenos días y les invito que vayan a la iglesia. Los sábados a las 9 de la mañana empiezan nuestros servicios y estaremos estudiando la lección número 6 y de igual manera lo vamos a platicar durante la iglesia. Y ahí les invito y los espero ahí. Amén. Bueno, ¿qué te parece, Benji, si tienes la oración para empezar? Sí, pastor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Dios, por cuidarnos durante este día, por darnos un día más de vida. Te pido, Dios, que bendigas a todos los hermanos y jóvenes durante su día, en el trabajo y en la escuela. Y también te pido, Dios, que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros para poder entender esta lección. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, hoy nos corresponde estudiar la lección que tiene por título Dios conoce el corazón. Esta lección es parte de la lección semanal, la cual trae por título Reavivando un remanente. Nosotros vimos que el reavivamiento para el remanente lo inicia el Espíritu Santo, cambiando la mentalidad de las personas a dejar la idolatría. Pero también hemos visto que una vez iniciado dicho reavivamiento por parte del Espíritu Santo, este va en progreso. Es decir, la persona va progresando en cuanto a su relación con Dios. Pues lo vimos claramente en la reacción de la gente que se le unió a Gedeón de cara a la, digamos, a la guerra que se avecinaba contra los madianitas. Pero hoy nosotros vamos a ver que Dios conocía muy bien el corazón de esos hombres de guerra que se le unieron a Gedeón. Y en esto de que Dios conoce el corazón, nosotros podemos ver de que desde el principio, cuando Dios estipuló leyes para con su pueblo, dio una ley acerca de la guerra. Esa ley fue establecida en el antiguo Israel y se ve en esa ley cómo Dios realmente tenía compasión por las familias cuando la guerra llegaba. ¿De qué ley estamos hablando, Benji? Bueno, la ley que se estableció en el antiguo Israel se puede encontrar en Deuteronomio 20 y los versículos 5 al 8. Les invito a que abran sus Biblias para leer esta ley que se estableció. Y dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, y les dirá: oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va contra vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿quién ha edificado casa nueva
y no le ha estrenado, vaya y vuélvase a su casa. No sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. Y quien ha plantado viña y no ha disfrutado de ella, vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. Y quien se ha desposado con mujer y no la ha tomado, vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Entonces, en esta ley vemos que Dios tenía misericordia con su pueblo y se ve que hubieron soldados que a lo mejor iban a entrar en batalla sabiendo que en la casa tenían cosas que han trabajado y Dios no quiso que ellos mueran en batalla y hayan perdido esos esfuerzos. Entonces Dios les dio la oportunidad de ir a casa y poder disfrutar de esos bienes que han trabajado o obtenido. Es interesante, hermanos, este espíritu que Dios tiene de compasión por las familias en la época de la guerra. Yo quiero compartir con ustedes unas palabras que están aquí en el don profético en relación con esto. Permítanme leérselas. Dice así: qué vívida ilustración del tierno y compasivo amor de Cristo es esta. El que instituyó las relaciones de la vida y los lazos de parentesco, tomó una medida especial para que no se los rompiera en exceso. Dispuso que nadie fuera a la batalla contra su voluntad. Esta orden también presenta enfáticamente la influencia que puede ser ejercida por un hombre deficiente en valor y fe, y además muestra el efecto de nuestros pensamientos y sentimientos sobre nuestra propia conducta. Bueno, hermanos, si ustedes ven, en esa ley en cuanto a la guerra estaba implicado estas tres cosas. Primero, el amor de Dios por la familia. El amor de Dios para que esos lazos de parentesco no se rompieran. Es interesante de que también Dios dispuso que a la batalla no fuera nadie contra su voluntad. Y sobre todo, también quería Él de que las personas pudieran ayudar con su influencia a los compañeros de la guerra, y no que con su mala influencia o con su falta de fe influyeran negativamente en ellos. Así que Dios tiene en cuenta los vínculos familiares en esta ley que dio, y creo que habla mucho del amor de Dios, porque mientras las naciones paganas o vecinas en sus ejércitos no tomaban en cuenta nada de esto, aquí nosotros miramos que Dios sí, en una forma bastante justa y humana, tomaba en cuenta estos detalles en relación con la familia. ¿Cuánto, hermanos, se ve que Dios conoce el corazón? Porque sabe que en estas guerras las personas sufren, los parientes de los soldados y los soldados mismos sufren esa separación. Así que el Señor manifestó aquí el verdadero amor, el espíritu comprensivo de Él para con las familias. El don profético comenta al respecto, Benji. ¿Quisieras leerlo? Sí, y dice, había sido hecha en Israel una ley que antes de que fuera a la batalla, la siguiente proclamación debía ser dada a todo el ejército. Y eso es lo que leímos en Deuteronomios. ¿Qué ilustración tan asombrosa es esta del tierno y compasivo amor de Dios?
aquel que instituyó las relaciones de la vida y los lazos familiares, hizo una disposición especial para que estos no se rompieran completamente. Él no quería que nadie fuera a luchar de mala gana. Esta proclamación también expone de una manera convincente la influencia que puede ejercer un hombre que es deficiente en fe y valor, y muestra además el efecto de nuestros pensamientos y sentimientos sobre nuestro propio curso de acción. Y eso lo encontramos en The Signs of the Times, el 30 de junio del año 1881. Entonces, como el pastor dijo, se puede ver la misericordia que Dios tuvo hacia su pueblo, pero al igual se puede ver el egoísmo que también el corazón humano tiene, porque pudieron ver muchos soldados que no quisieron ir a batalla, como lo dice aquí el texto, que no quería Dios que nadie fuera a luchar de mala gana. Incluso ahí se puede mostrar qué egoísta es el corazón humano, y Dios quiso que esa gente no participara en sus en eventos como esta guerra. Es interesante, hermanos, el espíritu comprensivo de Dios hacia la familia al disponer de que pues las personas, como dice aquí, que ellos tuvieran, por ejemplo, dice que hubieran edificado casa y no la hubieran estrenado, que se regresaran, por si acaso morían, que no les quedara aquello de que otro estrenaría la casa. Y si habían plantado viñas y no las habían hecho común uso de ellas, pues que se regresaran para que no murieran sin disfrutarla. Y lo mismo si se había comprometido con alguien para casarse, pues que se volviera a su casa, pues no fuera que muriera en la batalla y algún otro le tomara la esposa. Y así sucesivamente nosotros vemos de que el Señor, conociendo el corazón de cuánto podían sufrir, hizo esta disposición en la ley de que esta gente no fuera a la guerra. Pero había una razón más, y es la que está en el verso 8, y es la que dice de que podrían opacar el corazón de sus hermanos, así como el corazón suyo. Y para evitar eso de que no contagiaran con ese tal vez espíritu negativo, Dios dispuso en la ley de que estas personas mejor no fueran. ¿Cómo Dios conoce el corazón al punto de que toma en cuenta todos estos detalles? Ahora bien, Benji, ¿Gedeón sabía de esta ley que existía en Deuteronomio? Sí, Gedeón sí supo de esta ley, y cuando se aseguró que tuvo la dirección de Dios, Dios le sorprendió con otra cosa que le pidió a Gedeón, y eso lo podemos encontrar en Jueces 7, versículos 1 y 2. Abran sus Biblias en Jueces, capítulo 7, versículos 1 y 2. Y ahí veremos lo que Dios le pidió a Gedeón. Y Jueces 7, 1 y 2 dicen: levantándose pues de mañana Jerobabel, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Entonces vemos que Gedeón ya está listo, tiene su ejército, pero Dios le está diciendo que el número de los que están ahí en su ejército es muy grande. Y eso le sorprende porque lógicamente un ejército mayor hay más probabilidad de ganar la batalla. Entonces vemos que Dios le pide o le está revelando a Gedeón que el número es muy grande. Entonces y también el problema que vemos es que Dios no quiere que el ejército, cuando ganen, se glorifiquen en ellos mismos.
Interesante, dice, el pueblo que está contigo es mucho, le dice Dios, para que yo dé a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí y diga, mi mano me ha salvado. Esta expresión, no sea que Israel se alabe, es como decir, no sea que Israel se vaya a enorgullecer y vaya a decir, mi mano me ha salvado. Así que mejor, tienes mucha gente y vamos a, como quien dice, hacer una depuración aquí de este ejército. Es demasiada la gente y pues la verdad es que a los ojos de Dios eran demasiados. A los ojos de Gedeón posiblemente eran muy poquitos, porque eran por lo menos 135,000 soldados madianitas, en la coalición que se había levantado. Sin embargo, hermanos, para Dios eso era mucho. Pero hay algo aquí que Dios tenía en cuenta. Y es que dice que estos podían enorgullecerse y llegar a atribuirse a sí mismos la victoria. De manera que nosotros vemos cómo el Señor le dice a Gedeón que son muchos porque ya sabe lo que hay en el corazón de todos estos soldados. Y es importante saber, hermanos, que para Dios el orgullo no tiene cabida en un soldado de Dios. Es importante tener en cuenta esto, que le dice a Gedeón, mira, son muchos. Mira, si estos ganan, van a llegar a alabarse a sí mismos y van a decir que se han salvado por ellos. Así que no voy a permitirlo y no voy a dejar que en este remanente que estoy creando exista el orgullo. Y por eso nosotros vemos que le dice, son muchos. Ahora, ¿qué efecto tiene el orgullo sobre nosotros ahora? Bueno, hermanos, el orgullo tiene un gran efecto sobre nosotros en el sentido de que igual nos hace que reflejemos un carácter que no es semejante al de Dios. Miren, el orgullo lo tenemos todos, pero es un pecado que deberíamos buscar erradicar. En el libro Camino a Cristo, página 30, dice, no todos los pecados son de igual magnitud delante de Dios. Hay diferencia de pecados a su juicio, como la hay a juicio de los hombres. Sin embargo, aunque este o aquel acto malo pueda parecer trivial a los ojos de los hombres, ningún pecado es pequeño a la vista de Dios. El juicio de los hombres es parcial e imperfecto, mas Dios ve todas las cosas como son realmente. Al borracho se le desprecia y se le dice al borracho se le desprecia y se le dice que su pecado lo va a excluir del cielo, mientras que demasiado a menudo el orgullo, el orgulloso, el egoísta y el codicioso no son reprendidos. Sin embargo, esos son pecados que ofenden en forma especial a Dios, porque contrarían la benevolencia de su carácter. Ese amor abnegado que es la misma atmósfera del universo que no ha caído. El que comete alguno de los pecados más groseros puede avergonzarse y sentir su pobreza y necesidad de la gracia de Cristo. Pero el orgulloso no siente necesidad alguna y así cierra su corazón a Cristo y se priva de las infinitas bendiciones que Él vino a derramar. ¿Ven ustedes cómo afecta el orgullo y cómo en el plan de Dios no estaba contemplado que los orgullosos estuvieran listos para llevarse los honores de la victoria? Y por eso hace hincapié en Gedeón para que estas gentes puedan ser apartadas del ejército. El don profético, ¿qué más nos dice, Benji? Y dice, debido a que el número de sus soldados era muy pequeño en comparación con los del enemigo, Gedeón se había abstenido de hacer la proclamación de costumbre.
se llenó de asombro al oír que su ejército era demasiado grande. Pero el Señor veía el orgullo y la incredulidad que había en el corazón de su pueblo. Incitado por las conmovedoras exhortaciones de Gedeón, se había alistado de buena gana, pero muchos se llenaron de temor a ver las multitudes de los madianitas. Aquí vemos que Gedeón ya tenía su ejército, pero dentro del ejército también hubieron gente que a lo mejor parecían preparados, pero en verdad no estuvieron listos para ir en batalla. Tenían miedo y vemos que Dios, al igual, no quiso estos tipos de soldados en su ejército. Y luego dice que como él veía el orgullo y la incredulidad que había en el corazón de su pueblo, incitado, dice, por las conmovedoras exhortaciones de Gedeón, se había alistado de buena gana, pero muchos se llenaron de temor al ver a las multitudes de los madianitas. No obstante, si Israel hubiera triunfado, aquellos mismos miedosos se habrían atribuido la gloria en vez de adjudicarle la victoria a Dios. Se da a veces, hermanos, que no queremos acompañar los proyectos de la iglesia porque tal vez resultan, a nuestro parecer, demasiado costosos, demasiado arriesgados. Pero aquí nosotros podemos ver de que ese tipo de personas, o cuando estamos en esa actitud, no ayudamos realmente a la obra. Porque lo que sucede por lo general es que los miedosos, estos, cuando el triunfo se obtiene, se atribuyen a sí mismos el crédito, aunque no hayan hecho nada. Por eso dice, el Señor veía el orgullo y la incredulidad que había en el corazón de su pueblo, e incitado por las conmovedoras exhortaciones de Gedeón, se había alistado de muy buena gana ese pueblo, pero muchos estaban llenos de temor al ver a las multitudes de los madianitas. Y por lo tanto, si Israel hubiera triunfado, aquellos mismos miedosos se habrían atribuido la gloria en vez de adjudicarle la victoria a Dios. Porque Dios conocía el corazón. En este caso le dijo a Gedeón, son muchas las personas que tienes. ¿Qué sigue diciendo? Y sigue diciendo que Gedeón obedeció las instrucciones del Señor y con el corazón oprimido vio marcharse para sus hogares a 22,000 hombres. Entonces, después de que Dios le haya presentado a Gedeón que el ejército era muy grande, vemos que 22,000 hombres se fueron a sus casas. Entonces vemos que en ese ejército hubo una gran cantidad de hombres que tenían orgullo y que también tenían miedo. Y solo se quedó entonces con 10,000 para hacerle frente al enemigo. Bueno, dice, Gedeón obedeció las instrucciones del Señor y con el corazón oprimido vio marcharse para sus hogares a 22,000. El orgullo, dice, es un temible rasgo de carácter. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Esto es verdad en la familia, en la iglesia y en la nación. Así que 22,000 se fueron porque albergaban orgullo. Dios, que conocía el corazón, sabía que esos orgullosos iban más bien a afectar a los demás y se iban a terminar atribuyendo algo que no les correspondía. De esta manera, hermanos, con esta lección que nos habla que Dios conoce el corazón, nosotros podemos ver que el Señor, en el reavivamiento que estaba iniciando aquí con Gedeón, se encargó de que aún aquellos que tenían orgullo fueran apartados del pueblo, pues estos no querían abandonarlo. Bueno, Dios conoce el corazón, hermanos, y por lo tanto dispongámoslo para ser humildes delante de Él. No sé si tengas algo más que decir. Sí, y también quisiera comentar que Dios siempre tiene un plan, aunque nosotros nunca vamos a entender lo que Dios va a tener planeado para el futuro. Y aquí vemos que Gedeón vio que Dios le presentó que los madianitas le iban a ser entregados a su mano, pero no tuvo entendimiento de por qué Dios quiso que se reduzca ese número del ejército. Y como hemos estudiado, es porque Dios conoce el corazón de todos los humanos. Así es. Pues bueno, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por esta lección y a pedirle que Él, que conoce nuestro corazón,
todo aquello que tengamos dentro de nosotros y que no esté de acuerdo con la voluntad de Dios, Él lo pueda sacar de nuestra vida. Oremos. Gracias, Padre Celestial, te damos ahora porque nos has mostrado la manera correcta de cómo tú conoces el corazón del ser humano. Señor, te suplico que nos ayudes para que todo lo que en el corazón nuestro esté afectándonos en nuestra relación contigo, todo lo que en el corazón nuestro, Señor, haya de orgullo, te rogamos que lo quites de nosotros. No queremos, Padre, ser de los orgullosos que luego se atribuyen el crédito de lo que logran. No, Padre, ayúdanos a ser lo suficientemente humildes y sencillos para atribuirte a ti, Señor, todo el honor y toda la gloria. Gracias porque en este conocer que tienes de los corazones podemos tener la seguridad de que siempre estarás con nosotros para ayudarnos. Padre Celestial, te pedimos que nos mantengamos siempre tomados de tu mano, que nos mantengamos siempre haciendo tu voluntad. Así, Padre, te lo pedimos, que así sea, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.